Bien, chicos, esta semana estamos trabajando con la presión en los líquidos. Esto tiene que ver con lo mismo que hemos estado viendo, que es el calor y la temperatura. Nosotros vemos que si nosotros cambiamos de temperatura un líquido, podemos hacer que este cambie de estado, sea cambie de fase, de estado sólido, líquido y también en estado gaseoso. Ahora, cuando hablamos de un gas también puede variar, en este caso su presión, basándonos en el cambio de temperatura. También hay otras circunstancias que hacen que ocupe o que cambie la presión en un gas y depende de dónde está contenido. Aquí del lado izquierdo, superior izquierdo, tenemos una imagen donde hay una especie podemos decirle pipeta, donde hay dentro un gas y hay una especie de cilindrito que baja. Cuando nosotros tenemos el cilindro más hacia afuera, o sea que no ocupa tanto espacio por dentro, cada vez que nosotros lo tenemos más afuera, la presión vemos que dice menor presión. Cuando le hundimos más hacia adentro, la presión es mayor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos comprimiendo. Imagínense que usted puede coger una hoja de papel y usted la oprime, la comprime, la comprime, la comprime. Va a llegar un momento donde ya por supuesto el papel no se va a permitir comprimir más. O sea, va a quedar una bolita pequeñita, pero va, ya usted no la va a poder, por más que usted le aplaste, no va a poderle ya mover más porque ya su presión interna ya no puede resistir más. O sea, ya no hay manera de poderle comprimir más. O sea, llegó a usted al tamaño, volumen mínimo que puede tener esa hoja de papel. Lo mismo ocurre con los gases, aunque no lo podamos ver directamente, él ocupa un espacio. Si usted trata de comprimirlo, 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 va a llegar un momento donde ya no se puede más y va a estallar el envase donde está contenido si ya no lo ha hecho antes. También cambia la presión en un gas dependiendo de la temperatura a la que se encuentra. Por ejemplo, si no tenemos dentro de un objeto cualquiera, imagínate un aerosol, eso con lo que tiene pintura o laca para el cabello, matador para los insectos, cualquier cosa, que usted sepa que trabaja con gas por dentro, o sea, esos que son spray. Usted le oprime el botoncito y él sale automáticamente el líquido que tenga dentro. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted lee las instrucciones, dice que no se ponga o no se exponga al calor directo, bien sea la luz solar o el fuego directamente. ¿Por qué? Porque puede estallar, puede explotar. Eso está contenido allí, está comprimido, de tal manera que puede soportar esa presión que hay dentro. Pero si usted le calienta, la presión a la que usted le va a someter es muy alta y puede estallar. Lo mismo ocurre con los cilindros de gas. El gas también, el gas propano que tenemos en nuestra casa para cocinar. Si usted le coloca ese tanque de gas en el sol directo o le coloca en un lugar donde la temperatura se pueda elevar, eso puede ocurrir una tragedia porque puede estallar, puede superar la presión que puede soportar el envase y estalla. Bien, ¿cómo funciona eso? Bueno, funciona con una proporción, como vemos aquí en la parte central izquierda, donde vemos que hay una fórmula que dice que la presión en un punto 1 multiplicada por el volumen que tiene en ese espacio es igual a la presión en un punto 2 por el volumen en el tiempo 2. Aquí todavía no está incluida la temperatura, que puede variar también la presión. Ahora vamos a hacer un ejercicio bastante básico, como tenemos acá en el centro, que dice que un depósito que contiene gas propano, no me importa ahorita el material de lo que esté hecho, simplemente me dice, tiene un volumen de 500 metros cúbicos a una presión de 4 atm. Recordemos que esa es la presión atmosférica. A una presión de 4 presiones atmosféricas, 319.000 pascales aproximadamente de una presión atmosférica, pero no le vamos a hacer la conversión. Simplemente vamos a hacer la equivalencia del uno con el otro. Pregunta: determinar cuántos cilindros de 200 litros de capacidad a una presión de 2 atm, o sea, de 2 presiones atmosféricas, y a la misma temperatura se puede llenar con la masa contenida en aquel depósito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar una lista de datos. Datos, y vemos lo primero. Me dicen, un depósito contiene gas propano, tiene un volumen de 500. O sea, ese es el volumen 1. Vemos que son 500 metros cúbicos. Luego vemos que dice que tiene una presión, esta sería la presión 1, de 4 atm, 4 presiones atmosféricas. Luego de eso dice determinar cuántos cilindros de 200 litros de capacidad
a una presión de 2 atm, o sea, esa es la presión 2 atm, y a la misma temperatura se pueden llenar con la masa de gas contenida en el depósito. O sea que aquí en este caso lo que nosotros vamos a hallar es cuál sería el volumen que tiene cuando ya hablemos de una presión distinta. ¿Cuál sería el volumen 2 en este caso? Eso es lo que nosotros vamos a hallar. De esa fórmula, para despejarlo sería bastante fácil. El volumen 2 va a ser igual, recordemos una raya de fracción. En el numerador tenemos, voy a despejar a V2, que sería multiplicar la presión 2 que está multiplicando, va al otro lado a dividir. Quedándome entonces presión en el punto 1 por volumen en el punto 1, dividido para la presión en el punto 2. Si sustituimos estos datos, me va a dar el volumen que yo necesito. El volumen en el punto 2 va a ser igual. Raya de fracción. En el numerador tenemos que presión 1 va a ser igual 4 atm multiplicado por el volumen en el punto 1, que serían 500 metros cúbicos. Aquí me olvidé poner el cúbico en la parte superior. Metros cúbicos. Muy bien. Y dividido para la presión en el punto 2, que vemos que la presión en el punto 2 serían de 2 atm, o sea, 2 presiones atmosféricas. Simplificamos lo que se necesita hacer, en este caso, presión atmosférica atm, y quedaría ya en metros cúbicos nuestra respuesta. O sea que el volumen en el punto 2 va a ser igual 4 por 500 dividido para 2, o sea, 1000 metros cúbicos. Ya tenemos entonces la capacidad. Ahora, vemos que nosotros necesitamos ahora hacer nuestro cálculo para determinar cuántos litros, porque recordemos que la pregunta decía de litros. Primero tenemos que saber cuántos metros cúbicos, cuánto equivale cada uno de ellos. Entonces, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Fíjense bien, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Ahora, yo tengo 1000 metros cúbicos, ¿cuántos litros son? Simplemente una regla de 3 sencilla. 1000 metros cúbicos, ¿cuántos litros serían? Aquí esto es una regla de 3, yo no voy a resolver la regla de 3, sino que simplemente voy a colocar aquí al lado la respuesta. Simplemente se multiplica cruzado, se divide para el otro valor. Que sería 1.000.000 de litros. Eso es la cantidad de litros que hay allí. Y me decían que yo tenía que llenar en envases de 200 litros cada uno. ¿Cuántos podríamos hacer? Simplemente dividimos esto para 200. 1.000.000 dividido para 200 litros que tiene cada envase, y eso me va a dar la cantidad de envases que yo quiero hacer. 1.000.000, 100.000, 10.000 dividido por 5.000. Serían 5.000 envases. O cilindros, pongámosle cilindros porque así es que le puse cilindros. Serían 5.000 cilindros que se pueden llenar con esa cantidad de metros cúbicos, que serían cantidad de litros que estaban en ese envase determinado. Bien, chicos, sería esto. En clase vamos a ampliar esta información. Que tengan un bonito día.